vamos a tratar en estática. Y en la solución vamos a dar detalles adicionales, ¿no? O sea, vamos a hacer un repaso general, pero en la solución de los ejercicios vamos a indicar ya cosas puntuales particulares referentes a los ejercicios en sí, ¿no? Bien, sin más, comenzaremos pues la clase. Bien, nos corresponde entonces desarrollar hoy día la segunda dirigida, ¿no? Ustedes ya tienen el material, han observado pues los problemas y se han dado cuenta pues que los temas involucrados son enlaces químicos, ¿no? Y formulación y nomenclatura inorgánica, ¿no? Son solamente dos temas en esta parte, pero ambos temas son bastante teóricos y requiere desde luego pues la lectura, ¿no? Para que uno pueda resolver los ejercicios cuya modalidad es básicamente indicar si las afirmaciones son verdadero, falso, correcto o incorrecto, ¿no? En la parte de enlaces químicos hay que ver, pues, qué cosa es el enlace, qué tipo de enlace hay, cómo se representan, ¿no? Las fórmulas estructurales, ¿no? De las sustancias que forman los enlaces químicos. En la parte de formulación y nomenclatura vamos a ver lo que son las fórmulas y los nombres de estos inorgánicos, ¿no? Vamos a ver ahí los óxidos, hidróxidos, ácidos, todo lo que es reglas de formulación, reglas para dar nombres y conceptos básicos como son los números o estados de oxidación y las valencias, ¿no? Bien, en resumen entonces, que vamos a hacer, en primer lugar corresponde a la parte de enlaces químicos. Empezaríamos entonces así antes de esto. ¿Qué son los enlaces químicos? Vamos a sintetizarlo de esta forma. Los químicos son fuerzas de atracción, ya sabemos, naturaleza eléctrica y magnética. Eléctrica porque participan los electrones y magnética, ¿no? Porque tiene que ver con los espines también de los electrones, que mantienen unidos a los átomos y a las moléculas, ¿no? Los enlaces se dan tanto entre átomos como entre moléculas, formando conglomerados más estables. Quiere decir, jóvenes, que los átomos y las moléculas se van a unir con una finalidad, y la finalidad es formar sistemas más estables, ¿no? Dicha estabilidad se debe a que su formación se libera energía. Siempre, jóvenes, que se forme un enlace, se va a liberar energía. Por eso se dice que el enlace involucra un proceso exotérmico. Exo viene de hacia afuera, térmico de energía o calor, ¿no? Entonces, los enlaces químicos en cualquiera de sus variedades son fuerzas de atracción, donde participan los electrones, y la finalidad de su formación es generar sistemas más estables. Eso hay que recordarlo como principio, ¿no? Enlaces interatómicos. Ya hemos dicho que los enlaces se van a dar, jóvenes, a nivel de átomos y a nivel de moléculas, ¿no? En los dos casos, vamos a ver tres tipos de enlaces que vamos a tratar. En los enlaces interatómicos vamos a resumen en este cuadrito, ¿no? Hay tres tipos de enlaces entre átomos. El llamado enlace iónico, o también conocido como enlace electrovalente, el enlace covalente y el enlace metálico. Tres tipos, ¿no? Los tipos van a depender, jóvenes, entre quienes se estén uniendo, qué tipos de átomos, ¿no? En la tabla periódica, nosotros químicamente podemos diferenciar dos tipos de elementos, ¿no? Los metales y no metales. Dos tipos de elementos, tres formas de combinarse, ¿no? Metales, no metales, va a ser así. Metal, metal, enlace metálico. Metal, no metal, enlace iónico. No metal, no metal, enlace covalente. Tres posibilidades nada más para dos tipos de elementos. Recuerden, jóvenes, que los metaloides no se incluyen en la clasificación química. Los metaloides solamente sirven para observar propiedades físicas. Por eso, los enlaces o bien se dan entre metales, 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 no metales, o no metales, no metales. No hay enlace entre metaloides, por si acaso. Bien, el enlace iónico se define de esta manera: atracción electrostática, recuerden este nombrecito, electrostática, entre iones de cargas opuestas. Enlace iónico es enlace entre iones. Estos iones provienen generalmente, jóvenes, de átomos metálicos y no metálicos. O sea, el enlace iónico se da por lo general, no siempre, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, entre metales y no metales,
a partir de la transferencia de electrones. Los metales van a perder electrones y se los van a dar a los no metales. Consecuencia de esto, se forman iones de cargas opuestas, los cuales se van a atraer y la atracción sería electrostática. En el enlace covalente, la atracción es electromagnética, ya no es electrostática, y se produce entre átomos neutros. Aquí no hay iones, ¿ah? Entre átomos neutros. Y estos átomos neutros generalmente provienen de no metales. Enlace covalente, no metal, no metal. Y el enlace se debe a la compartición de dos o más electrones. En el enlace iónico hay transferencia de electrones en la compartición. Mientras que en el enlace metálico son también electrostáticos, pero entre cationes metálicos y los electrones que fueron perdidos por estos. El enlace metálico se da entre todos los metales. Como son metales, tienen tendencia a perder electrones. Normalmente, si analizamos una pieza metálica, en su interior vamos a encontrar cationes. Los electrones son perdidos por ellos, están moviéndose libre dentro de la estructura, ¿no? Por eso la atracción es entre cationes y los por esto. Entre todos los metales y sus aleaciones. Recuerden entonces, enlace iónico, atracción electrostática, enlace covalente, atracción electromagnética, enlace metálico, atracción electrostática. En el enlace iónico se atraen iones de cargas opuestas, en el enlace covalente se atraen átomos neutros, y en el enlace metálico, cationes y electrones se atraen. En el enlace iónico se produce transferencia de electrones, en el enlace covalente, compartición de electrones, y en el enlace metálico no hay ni uno ni otro, solamente atracción electrostática, ¿no? Entre cationes y los electrones libres, ¿no? Características adicionales de estos tres enlaces. En enlaces iónicos jóvenes, todos los compuestos que generan este enlace existen como sólidos cristalinos. No hay compuesto iónico líquido ni gaseoso. Todos son sólidos cristalinos porque el enlace iónico es el más fuerte de todos, ¿no? Las partículas que se agrupan están recontra jóvenes apretujados, por eso solamente existen como sólidos. Los compuestos que presentan enlaces iónicos son malos conductores de la electricidad de forma sólida, pero se vuelven conductores si ustedes lo derriten o lo disuelven en agua. Eso significa que los compuestos iónicos son solubles en agua. En el enlace covalente, estos pueden existir como sólidos, líquidos o gases. Aquí no hay excepciones, ¿no? En cambio, los iónicos todos sólidos, ¿no? Aquí pueden ser sólidos, líquidos o gases. Y compuestos que forman enlace con los conductores de la electricidad en cualquier condición, jóvenes. ¿Ah? Los compuestos iónicos son malos conductores en forma sólida, pero se vuelven buenos conductores cuando se les derrite o se les disuelve en agua. En cambio, los compuestos covalentes no, son malos en cualquier condición. En el enlace metálico, los metales pueden existir como sólidos o como líquidos, ¿no? Depende de la temperatura. Pero a condiciones ordinarias, todos son sólidos salvo uno, que ustedes saben es el mercurio, ¿no? Todos ellos tienen enlace metálico. Y los metales, como sabemos, son buenos conductores eléctricos. A todos los metales conducen la electricidad. Debido, pues, a la presencia de los electrones libres de estructura, ¿no? Esos electrones que fueron perdidos por los cationes pueden moverse de un lugar a otro. Es por eso que los metales conducen la electricidad. Bien, las estructuras de las sustancias que presentan enlace iónico covalente o metálico, lo vamos a ver ya en los ejercicios, ¿no? Esas estructuras se desarrollan sobre la base de tres conceptos, ¿no? Que ustedes han visto en teoría, que son los electrones de valencia, electrones de los últimos niveles, las notaciones de Lewis y el concepto llamado la regla del octeto, ¿no? Que dice que todo átomo alcanza mayor estabilidad cuando logra conseguir que su último nivel de energía tenga 8 electrones. Ojo que esto es una regla, no siempre se va a cumplir, pero la mayoría pues lo van a hacer, ¿no? En la notación en Lewis que vamos a utilizar para hacer los dibujos, son estas representaciones como pueden ver, ¿no? Son las notaciones de los electrones del último nivel, electrones de valencia, por medio de puntos. Se coloca puntos alrededor del símbolo de los elementos. Y estas notaciones solamente son válidos para los grupos A de la tabla periódica llamados elementos representativos, ¿no? Alcalinos, alcalinos térreos, térreos, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos,
halógenos y gases nobles. Es importante conocer estos puntitos porque conociendo ellos yo puedo saber cuánto le falta o cuánto le sobra para cumplir la regla del octeto y ver qué va a pasar con ellos cuando formen enlaces químicos, ¿no? Y además, la cantidad de puntos jóvenes que tiene cada elemento representan electrones y coincide con el número de grupo. Así el grupo 1A, todos tienen un solo punto, un electrón. 2A, 2 puntos. 7A, que son los halógenos, miren, 7 puntos, porque está en el grupo 7A, ¿no? 3A, que son los tercios, 3 puntos. En los problemas yo puedo saber entonces la notación de Lewis de un elemento solamente conociendo su ubicación en la tabla periódica y para ello obviamente deben darme su número atómico. Bien, esto va a servir para hacer la estructura, lo vamos a ver también en los ejercicios. Enlaces intermoleculares. Las moléculas jóvenes también se atraen, pero de una manera distinta a como lo hacen los átomos, ¿no? También vamos a tener 3 tipos de enlaces intermoleculares, con estos nombres, ¿ah? Enlace dipolo-dipolo, enlace por puente de hidrógeno y enlace por fuerza de London. En el primero, dipolo-dipolo, es atracción eléctrica entre los polos opuestos de moléculas polares. O sea, este enlace se da únicamente en moléculas polares. En el enlace puente de hidrógeno, también hay atracción eléctrica entre los polos opuestos de moléculas polares, pero de extrema polaridad. El enlace puente de hidrógeno es un caso particular. Se da en moléculas de extrema polaridad, en cuyo interior vamos a encontrar cualquiera de estos 3 enlaces, ¿ah? HF, HO y HN. Quiere decir que el enlace puente de hidrógeno es una variante del dipolo-dipolo, solo que se da en moléculas especiales, ¿no? Que tienen estos enlaces en su interior. Mientras que el enlace por fuerza de London es la atracción eléctrica entre los polos instantáneos e inducidos de moléculas apolares. Esto se va a dar entre moléculas apolares principalmente, ¿no? Aunque en realidad también se puede dar en moléculas polares. Otras características: el enlace dipolo-dipolo se presenta solo entre moléculas polares, en el puente de hidrógeno, entre moléculas polares con enlaces HF, HO y HN, y la fuerza de London se presenta en todo tipo de moléculas, sean polares o apolares, ¿ah? Recuerden ello. El enlace dipolo-dipolo explica la solubilidad de muchas sustancias en el agua. Por ejemplo, ¿por qué el cloruro de sodio se disuelve en agua? La sal se disuelve en agua, ¿no? ¿Por qué el azúcar se disuelve en agua? Debido al enlace dipolo-dipolo se explica. El enlace puente de hidrógeno sirve para explicar por qué algunos líquidos, como el agua, tienen valores muy altos de temperaturas de ebullición, como 100 grados, ¿no? Valores inusuales, altos de sustancias como el agua y otros compuestos, ¿no? Mientras que el enlace por fuerzas de puente de London, fuerzas de London, explica la solubilidad parcial de algunas sustancias apolares en agua y también explica la licuación de los gases apolares. Eso es como algo complementario, ¿no? Bien, moléculas polares y apolares, porque aquí, jóvenes, para decir que una molécula tiene, o una sustancia tiene enlace dipolo, 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 puente de hidrógeno, fuerza de London, yo debo saber si la molécula es polar o apolar, ¿no? Debo saber si es polar o apolar, ¿no? Entonces, densidad molecular es una propiedad particular de las sustancias covalentes. O sea, esto no se presenta en el enlace iónico, ¿ah? Ni en el enlace metálico, que queda definida sobre la base de la geometría de las moléculas. O sea, si yo quiero saber si una molécula es polar o no, debo analizar la forma geométrica de las moléculas. Una molécula será apolar si es simétrica, si es una molécula perfecta, ¿no? Tiene un dibujo pues perfecto. Eso se llama simétrico y no va a tener polos. Y será polar si es asimétrica, ¿no? Si es una, o presenta una figura irregular, ¿no? Eso independientemente del tipo de enlace interatómico que posee. O sea, si yo quiero saber si una molécula es polar o apolar, debo conocer el dibujo de la geometría de su molécula. Si esa geometría es regular, perfecta, la molécula no va a tener polos. Y si no tiene polos, va a tener fuerzas de London entre ellas, ¿no? Pero si la molécula es imperfecta, irregular, va a tener, jóvenes, va a ser polar, puede tener dipolo, dipolo o puente de hidrógeno, dependiendo, pues, qué tipo de enlaces haya internamente, ¿no? De esa manera lo puedo yo reconocer. Ahora, cuando ustedes hagan las estructuras de las moléculas,
van a encontrar, jóvenes, que las moléculas sin polo van a tener siempre esta forma. Fíjense acá. Esto ya como referencia adicional, ¿ah? Pero van a ser así, como acá. Forma lineal, trigonal, tetraédrica, bipirámide, octaédrica, todas son perfectas. Significa que todos los enlaces son idénticos y los átomos unidos al centro también van a ser iguales entre sí. Como aquí, por ejemplo, miren, ¿ah? Este compuesto, berilio flúor 3, el átomo central es boro. Los tres enlaces unidos a él son idénticos y los tres unidos al centro también. Son moléculas perfectas, ¿no? Pero basta, jóvenes, que uno de los átomos, por ejemplo, aquí fuera cambiado por un elemento diferente al flúor, ya la molécula sería imperfecta, y en ese caso ya no sería apolar, sino sería más bien polar, porque las moléculas perfectas no tienen polos. Los que tienen polos son las moléculas que son imperfectas. Y eso se van a dar cuenta ustedes en las estructuras, ¿no? Cuando hagan los dibujos o cuando le den los dibujos hechos, ¿no? Si todos los enlaces son idénticos y los átomos unidos al centro también, decimos que la molécula es perfecta, regular, simétrica, no tiene polos. Pero basta que un enlace sea pues distinto al resto, o los átomos unidos al centro uno sea diferente, o que el átomo central tenga pares libres que generen asimetría, ya la molécula no va a ser perfecta y va a ser polar. Entonces, si yo recuerdo quiénes son apolares, puedo recordar pues quiénes son polares, ¿no? Las apolares solamente tienen fuerza de London, mientras que las polares pueden tener dipolo-dipolo o puente de hidrógeno, dependiendo las condiciones. Aquí las moléculas polares, estas son las apolares, ¿ah? Poseen átomos centrales con pares electrónicos libres o con una unión de un átomo o átomos que difieren del resto, ¿ah? Estos son perfectos, como he dicho, basta que uno de los átomos unidos al centro sea distinto o uno de los enlaces sea diferente, ya la molécula cambia de apolar, se vuelve polar, ¿no? Bien, vamos a finalizar con esto ya para resolver los ejercicios de enlace químico con el concepto de hibridación y geometría molecular. ¿Cómo yo puedo saber cuándo una molécula va a tener una forma geométrica característica, ¿no? Si va a tener forma, pues, lineal, trigonal, tetraédrica. Para ello va a depender, jóvenes, un concepto llamado de hibridación. ¿Qué cosa es la hibridación? La hibridación es el procedimiento por el cual un átomo combina sus orbitales de un mismo nivel de energía con la finalidad de generar orbitales de menor energía y que estos orbitales, jóvenes, se orienten en el espacio de tal forma que se logre, o de tal forma que se logre una forma geométrica que confiera mayor estabilidad a los compuestos que pueda formar. Eso por definición, ¿no? En la práctica, jóvenes, vamos a decir que los átomos se hibridizan para que cuando se unan con otros átomos, siempre formen una estructura geométrica lo más simétrica que se pueda. Si logran, jóvenes, que la forma geométrica sea regular, la molécula será pues apolar. Pero si no logran eso, la molécula va a ser polar. Entonces, la hibridación solamente explica pues por qué las moléculas tienen una forma geométrica característica, ¿no? Hay tres tipos de hibridación, jóvenes, aquí en este cuadro. Lo vamos a resumir. Ustedes también, pues, en su clase de teoría la han visto. La llamada hibridación, acá se indica en esta parte SP, las formas EOS y las formas SP. Cuando un átomo se hibridiza de la forma SP, siempre va a formar compuestos que tienen geometría lineal. Y recíprocamente sería así. No, siempre que una molécula tenga pues geometría lineal, el átomo central va a tener hibridación SP. Si el átomo está hibridizado de la forma SP2, va a tener dos posibles formas geométricas, ¿no? La llamada trigonal plana, cuando forme así un triángulo, y la forma angular, cuando forme dos enlaces y un par libre. Análogamente, si un problema ve una estructura de este tipo triangular, voy a decir que el átomo central tiene hibridación SP2.
si veo esta forma, digo pues que el átomo central tiene hibridación sp2 también. O sea, hay dos geometrías para sp2. Y para sp3 hay tres formas geométricas, ¿no? La llamada tetraédrica, cuando el átomo forme 4 enlaces. La piramidal, cuando forme 3 enlaces y quede un parcito libre. Y la angular, cuando forme 2 enlaces y 2 pares libres, ¿no? Esta notación gruesa y en puntitos nos indica, jóvenes, que están en el espacio y no lo podemos ver directamente. Por eso lo ponen así, ¿eh? No vayan a pensar pues que todo enlace se va a representar de esa manera. Los enlaces nosotros vamos a representarlos solamente con líneas, ¿no? Las líneas punteadas significa que el enlace se está alejando hacia nosotros, porque el tetraedro aquí es una figura espacial que no podemos dibujarlo pues en un plano, ¿no? Se dibuja solamente en el espacio. Esto se está alejando, esto se está acercando. Entonces, cuando ustedes vean, jóvenes, geometrías así, así o así, van a decir que los átomos centrales están hibridados de esta forma y sus geometrías son estas de acá. Tetraédrica, 3 enlaces, piramidal, 3 enlaces, forma de una pirámide, angular, ¿no? Forma de un ángulo, y estos son pares libres, ¿eh? Estos son los puntitos de la notación Lewis. Angular, sp2, perdón, hibridación sp2, dos formas geométricas, trigonal, un triángulo, y angular cuando tenga los brazos abiertos y un par libre, ¿no? Y lineal, un solo tipo cuando tenga sp. En los ejercicios normalmente le van a dar esto de acá, y sobre la base de estas formas ustedes van a deducir qué tipo de hibridación tienen, ¿no? Lo van a ver, jóvenes, claramente en las estructuras de los problemas. Por el momento solamente pues el resumen teórico, ¿no? Terminamos con este concepto llamado la resonancia, ¿no? Esas formas geométricas que hemos visto en el cuadro anterior, debido a esta propia resonancia, jóvenes, pueden representarse con más de una estructura equivalente, ¿no? En las estructuras mostradas y formas geométricas se pueden representar diversas formas equivalentes debido a la deslocalización de los electrones en los enlaces múltiples. Eso se llama electrones tipo pi. A esta propiedad se denomina resonancia. Significa, jóvenes, que si yo hago la estructura Lewis de una molécula y veo que en ese dibujo hay electrones pi, ustedes saben que en la teoría del enlace a las líneas de los enlaces se les puede representar con las notaciones sigma y pi, ¿no? Si hay electrones pi y estos electrones yo lo puedo cambiar de posición a otro lugar sin afectar la estructura global, voy a decir que ese compuesto presenta resonancia. La resonancia se presenta cuando una estructura tiene enlaces pi que pueden moverse de un lugar a otro, generando otras formas geométricas adicionales, ¿no? A la que ya se conoce. Por ejemplo, eso se puede ver en el ozono. ¿Qué hibridación tiene el ozono? ¿No? Primero, ustedes ven que el átomo central, miren, ¿ah? Tiene la forma de brazos abiertos y un par libre, ¿no? Tiene forma de brazos abiertos y un par libre, ¿no? Si lo relacionamos con la estructura anterior, tendría pues esta forma, fíjense acá. Brazos abiertos y un par libre, entonces en el ozono el átomo central tiene hibridación sp2, se dice. Es como aquí, ¿no? sp2 es la forma angular, ¿no? El ozono tiene forma angular. Pero el ozono, a la par, jóvenes, que tiene forma angular, tiene un enlace doble. Y ustedes deben saber que en el enlace doble hay enlace pi. Si ese pi yo lo puedo cambiar de posición y la estructura sigue siendo la misma, porque es la misma, fíjense, voy a decir que el ozono presenta resonancia. Eso se llama resonancia. Hay algunas estructuras que tienen enlace pi, pero no se pueden mover a otro lado. Ellos no tienen resonancia, pero sí se pueden mover y generar una estructura equivalente. Voy a decir que la sustancia tiene resonancia. Se puede hacer eso, jóvenes, porque cada oxígeno, al ser divalente, puede generar dos enlaces. O sea, él con dos enlaces es lo mismo, ¿no? Y esta es la forma combinada de ambas estructuras, ¿no? Dos formas resonantes se fusionan, así como ese dibujito, fusión, dicen, y se unen y se genera esta estructura de este tipo acá, donde ya se coloca solamente el enlace simple y los enlaces pi de los enlaces doble están moviéndose de un lugar a otro, por eso se ponen líneas punteadas. Eso se llama resonancia. Cada uno de estos conceptos los vamos a indicar, jóvenes, con detalle en la solución de los ejercicios.
que vamos a dar pues a continuación. Bien, conociendo ya este resumen, empezamos la solución de los problemas, ¿no? Aquí hemos ya pegado, jóvenes, el enunciado para dar la respuesta directamente, porque en esta parte es teórico. En esta parte es teórico. Solamente le van a pedir indicar verdadero o falso. A ver, la señorita Lisette Carla Rodas Sacaro, por favor, si podría apagar su audio por el momento. Porque nos interrumpe, se escucha puesto lo que están hablando, ¿no? Bien. Es un problema típico de la parte enlace, ¿ah? Le van a dar 3 enunciados, le van a indicar pues verdadero o falso y vamos a verificar esto sobre la base de resumen que hemos dado. La respuesta aquí es la A. Las 2 afirmaciones son verdaderas, la tercera es falsa. Vamos a sustentar esto, ¿ah? Pero ya adelantándose, la formación de los enlaces químicos está asociado a procesos exotérmicos. Sí, hemos dicho que se libera energía en su formación. Los enlaces iónicos se producen por transferencia de electrones. Sí, también le hemos dado, ¿no? Los enlaces covalentes no polares no comparten electrones. Eso es falso y lo vamos a sustentar en esta parte. Bien, sería así entonces. Los enlaces covalentes, considerando la forma de compartición de electrones, se clasifican como covalentes polares y covalentes apolares. Recuerden eso, ¿eh? Las 2 primeras ya están en el resumen que le hemos dado, son verdaderos. Vamos a sustentar la tercera, ¿no? Los enlaces covalentes, considerando la forma de compartición de electrones, se clasifican como enlaces covalentes apolares y covalentes polares. En este cuadrito vamos a ver la diferencia, ¿no? Cuando un enlace covalente es polar, obviamente cuando tiene polos. Estos enlaces covalentes se producen, jóvenes, cuando los átomos enlazados son diferentes. O sea, cuando ustedes vean enlaces así, H-cloro, H-O o H, noten que estas uniones, estas rayitas, están dadas entre átomos diferentes. Cuando los átomos son diferentes, decimos que el enlace es covalente polar. Tiene polos, jóvenes, este enlace, porque los electrones no se comparten de manera equitativa. Va a haber un átomo que va a atraer los electrones con más fuerza y él va a tener el polo negativo. Aquí, por ejemplo, en este enlace H-cloro, el polo va a estar en el cloro, porque el enlace es polar, porque el cloro es más electronegativo, atrae con más fuerza los electrones. Entonces, cuando en un problema ustedes vean enlaces químicos y vean que esa unión está dada entre átomos diferentes, van a decir que el enlace es covalente polar. Pero, si los átomos enlazados, ¿no?, son iguales, como aquí, fíjense, HH, OO o NN, esos enlaces van a ser apolares. Los átomos enlazados en el enlace covalente apolar son del mismo elemento, por lo que los electrones se comparten de forma equitativa, ¿no? Como son átomos iguales, ambos átomos atraen a los electrones con la misma fuerza. Y se dice que el enlace no tiene polos, ¿no? Es como si estas rayitas fuesen cuerdas, ¿no? Como el H, cloro, aquí son átomos distintos, uno va a tener más fuerza que otro, el enlace se va a polarizar en esa dirección. Pero como aquí los átomos son iguales, ambos tienen la misma fuerza, la atracción es la misma en ambos sentidos, el enlace no va a tener polos. Recuerden ello, ¿eh? Pero sea el enlace covalente polar o apolar, siempre que sea covalente, se compartirán electrones. No interesa el tipo de covalencia, basta que sea covalente, el enlace se produce por compartición de electrones. Es por eso que la tercera afirmación es falsa, porque dice, en los enlaces covalentes no polares o apolares, no comparten electrones. No, todo enlace covalente se da por compartición de electrones. Por eso la respuesta es la alternativa A. La clave es la A. La primera y la segunda ya están indicados, jóvenes, en los resúmenes que hemos dado, ¿va? Bien, ya está entonces la solución 1. Por favor, nuevamente a la señorita Lisette Carla, si podría apagar su audio, por favor, porque se escucha ruido de fondo y causa incomodidad, ¿no?
o puede apagar en todo caso su parlante si está en una PC, ¿no? Eh, bien, pasemos al segundo ejercicio. Esto también, como ven, es de teoría. Los compuestos iónicos binarios, dice, por lo general están formados por un metal y un no metal. Eso ya sabemos en el resumen, ¿no? Con respecto a la combinación entre el calcio, Z20 y el nitrógeno, Z7, podemos indicar como incorrecto, aquí hay alternativas, lo incorrecto, jóvenes, va a ser la alternativa C. Aquí lo vamos a justificar. Nos dice que esto es su estructura Lewis en la A, su unidad fórmula es calcio 3, nitrógeno 2, y esta sustancia es soluble en solventes polares como el agua. De ella lo podemos pues indicar como correcto, ¿no? Porque hemos dicho que todo compuesto iónico es soluble en agua. Se puede disolver en agua, justamente en agua se vuelve conductor de la electricidad. Lo demás vamos a hacer la estructura. Para hacer la estructura, debo saber, jóvenes, las notaciones Lewis, las notaciones de puntito, ¿no? Tengo dos opciones, o ver la tabla periódica y ubicar al calcio y el nitrógeno y hacer sus notaciones Lewis, o utilizar estos números atómicos. Basándome en la configuración, puedo saber cuántos electrones hay en su último nivel. Esos electrones son los puntos, ¿ah? Por si acaso. Entonces, eso vamos a hacer. Para definir un tipo de enlace, primero debemos conocer su naturaleza, o sea, entre quiénes se van a dar. El calcio es un elemento metálico y el nitrógeno es un elemento no metálico, eso lo sabemos de tabla periódica, por lo que su combinación produce un compuesto iónico. O sea, el compuesto es iónico, ¿eh? El compuesto es iónico. Por lo tanto, es soluble en agua, por eso la D es correcta. Bien. Las Lewis de los elementos y su estructura Lewis generada por transferencia de electrones son los siguientes, ¿ah? Primero, el calcio, cuando hagamos la configuración Z20, termina en 4s2, o sea, su último nivel tiene 2 electrones. El nitrógeno, cuando hacemos su configuración Z7, su último nivel es el segundo, tiene 5 electrones. Significa, jóvenes, que sus notaciones Lewis son así. El calcio, 2 puntitos. Esto lo voy a unir al nitrógeno. 5 puntos, porque tiene 5 electrones. Aquí está su notación. Y como el compuesto iónico, se va a producir transferencia de electrones. O sea, los electrones se van a mover del metal hacia el no metal. Y aquí es donde vamos a evaluar, jóvenes, la regla del octeto. Miren, como el nitrógeno va a recibir electrones, él le falta 3 para completar los 8. ¿No? El calcio debe deshacerse de estos 2 porque los metales pierden electrones. El problema, jóvenes, es que si transfiere 2, el nitrógeno no va a quedar pues satisfecho, ¿no? Porque a él le falta 3 para completar 8. Entonces se debe utilizar más átomos de calcio, no solamente uno, ¿no? Si utilizo 2 calcios, estaría pues transfiriendo 4 electrones, pero ya me pasaría. Si utilizo 3 calcios, estaría transfiriendo 6 electrones y ahí podría utilizar 2 nitrógenos para que reciban los 6. Y eso se llama, jóvenes, balance electrónico, ¿no? Entonces, como él va a transferir 2, pero él necesita 3, ¿no? Vamos a hacer este balance, ¿ah? Aquí por 3 para que se transfieran 6 y aquí por 2 para que se reciban 6. Entonces, en total se van a transferir 6 electrones. 2 por cada calcio y van a ser recibidos 6 electrones. 3 por cada nitrógeno. Es por eso que la tercera afirmación es falsa y se transfieren 3 electrones, ¿no? Se transfieren en total 6 electrones, ¿no? Porque van a participar 3 calcios y 2 nitrógenos. Luego hacemos la estructura. Como estos calcios van a perder 2 electrones cada uno, se cargarían más 2. O sea, tendría 3 calcios más 2, porque cada calcio pierde 2. Consiguientemente, jóvenes, cada nitrógeno de acá va a recibir 3 electrones. Se va a cargar menos 3. Entonces tendríamos 2 iones nitrógeno menos 3, porque cada nitrógeno recibe 3. Pero son 2, ¿ah? Los que van a recibir. 1, 1, 1, ya son 3. Otro, ya son 6, porque son 6 electrones transferidos. Esto es la estructura del compuesto. Y como pueden ver, coincide con la A. Coincide con la A. Aquí, jóvenes, el nitrógeno ya tiene 8 porque se ha llenado estos espacios. 1, 1, 1, ¿no? Para los 2 nitrógenos, ¿ah? Entonces la estructura sería esta, como acá. La respuesta, la afirmación A sería correcta. Ahora, utilizo 3 calcios
y 2 nitrógenos, aquí está la fórmula, 3 calcios y 2 nitrógenos, su fórmula también es correcta, ¿no? Esto también es correcto porque es iónico, se disuelve en agua. Por eso la respuesta es la C, porque no se transfieren 2 electrones o 3 electrones, ¿ah? Sino se transfieren 6. Por eso la respuesta es la C. Aquí vamos a justificarlo, ¿ah? La fórmula del compuesto es calcio 3, nitrógeno 2. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 3 calcios y 2 nitrógenos. Esto verifica la transferencia de 6 electrones en total y no 3 como indica el problema, ¿no? Aquí hemos puesto 2. Entonces vamos a corregir acá. Se transfiere en total 6 electrones, ¿ah? 6 electrones. Eso lo pueden ver, jóvenes, en esta parte, ¿no? Acá. Cuando hacemos la estructura, podemos contabilizar. Miren, cada calcio va a transferir 2, pero son 3 calcios, en total se transfiere 6. No 3, como dice acá, sino 6. Es por eso que se transfieren en total 6 electrones y no 3, como indica el problema. Los puntos entre iones indicados en el esquema del problema representan la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. Esta notación, jóvenes, a veces se pone, ¿ah? O sea, puntitos entre iones. Nosotros no lo hemos puesto, ¿ah? Lo hemos dejado simplemente así, como pueden ver acá. Cationes calcio, aniones nitrógeno. No hemos puesto ningún puntito, aquí se ha puesto. Pero esa notación de puntos es válida porque indica que los iones se están atrayendo, ¿no? Atracción opuesta, pues cargas opuestas, ¿no? Se están atrayendo y eso es la atracción electrostática, que es el enlace iónico. Por eso no alteren nada el problema, por eso la respuesta es la C, es incorrecta. No se transfieren 3 electrones, sino 6. Respuesta C, entonces, para el problema 2. Para el problema 3, dice, de la siguiente estructura del aleno, aquí me dan ya la estructura, es un compuesto orgánico perteneciente a los hidrocarburos, indicar qué proposición es correcta, ¿no? O sea, me dan 4 proposiciones y la D va a ser la correcta porque dice que el átomo de carbono cumple con la regla del octeto. Como ven, aquí hay 3 carbonos y cada carbono está rodeado por 4 líneas. Deben saber, jóvenes, que cada línea es un par de electrones. Como hay 4 líneas, cada átomo de carbono está rodeado por 8 líneas, perdón, 8 electrones. Significa que cada carbono de los 3 tiene 8 electrones a su alrededor, cumpliría con la regla del octeto, y es correcto esta afirmación. Las demás son incorrectas, ¿no? Y lo vamos a verificar acá. Bien, de acuerdo con la cantidad de electrones compartidos entre átomos, los enlaces covalentes se pueden clasificar como enlace simple, una sola rayita, enlace doble, 2 rayitas, y enlace triple, 3 rayitas, ¿no? Aquí no hay triple, ¿no? Pero son 3 rayitas cuando lo haya. Estos dos últimos enlaces, doble y triple, se denominan enlaces múltiples, hay que recordar, ¿ah? El enlace simple es el enlace más sencillo, una sola línea. Miren, aquí hay un enlace simple, 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 2 enlaces múltiples del tipo doble. Recuerden eso. Bien, y en los problemas a estas líneas se le dan las notaciones, como ustedes ya saben, sigma y pi. Hay que recordar esta proporción, ¿no? Cuando el enlace es simple, de la forma AB, una sola línea, se comparten 2 electrones, ¿no? Un par. Y esa rayita se representa como enlace sigma, se le da la notación sigma. Cuando hay enlace doble, se comparten 4 electrones, 2 parejas, por eso hay 2 líneas. Esas líneas se designan una como sigma y la otra como pi. Y cuando hay un enlace triple, se comparten 6 electrones, 3 parejas, o sea, 3 líneas. Y cuando hay enlace triple, una de las líneas va a ser sigma y las 2 restantes van a ser pi. En resumen, un enlace simple es un enlace sigma. Un enlace doble tiene un enlace pi y un enlace sigma. Un enlace triple tiene un enlace sigma y 2 pi. Este concepto vamos a utilizar para indicar por qué A, B y C son incorrectos y la correcta es la D. Mira, dice aquí que esta estructura presenta 4 sigmas y 2 pi. Lo vamos a verificar, ¿no? Aquí. A ver, aparte, si se considera el aporte de los electrones compartidos, los enlaces covalentes se pueden clasificar como normales. Todos los enlaces normales se representan con líneas. Recuerden, cada línea es un enlace normal, ¿eh? Donde ambos átomos aportan los electrones. Pero hay enlaces jóvenes que se representan con flechas.
Esos enlaces son dativos o coordinados. Y eso aparece cuando solo uno de los átomos aporta los electrones, pero en cualquiera de los casos, sea simple o dativo, los electrones son compartidos por ambos átomos. ¿Ah? No interesa si sea flecha o simple, siempre los electrones son compartidos. Cuando hay líneas simples, cada línea es un enlace normal, se llama. Y cuando hay línea con flecha, se llama enlace dativo. Cada flecha es un enlace dativo o coordinado. Bien, para la estructura del problema, aquí está. Vamos a contabilizar. ¿Ah? Ya sabemos, jóvenes, que los enlaces simples, que hay 4, son sigma, ¿no? Entonces, este sería sigma, este también sería sigma. Mientras que en los enlaces dobles, que son 2, uno es pi y uno es sigma, ¿no? O sea, o uno es sigma y uno es pi. Entonces, en total contaríamos, miren, 2, 4, 6 sigmas y 2 pi. 6 sigmas y 2 pi, ¿eh? Pero en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio, ustedes lo pueden ver, dice que hay 4 sigmas y 2 pi. No, hay 6 sigmas, ¿eh? Y 2 pi, no 4 como dice aquí, sino hay 6 enlaces sigma y lo podemos contabilizar, pues, al indicar estas posiciones. Y 2 pi, ¿no? Por eso la A es falso. Se cuentan 6 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Todos son enlaces normales, fíjense, porque todos son líneas, no hay ninguna flecha. 4 de estos enlaces, el de acá, el de acá, el de acá y el de acá, son polares. ¿Por qué? Porque se dan entre átomos diferentes. ¿Ah? Estos enlaces tienen polos. Mientras que el enlace doble y este enlace doble son apolares porque se dan entre átomos iguales. Carbono, 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 ¿no? Y además se observa que los únicos átomos que cumplen el octeto, ya hemos mencionado que tienen 4 líneas, o sea, 8 electrones a su alrededor, porque miren, hay 4 enlaces aquí, ¿eh? 3 sigmas y un pi son 8 electrones en total aquí. 2 pi y 2 sigma, 8 electrones en total. Cada línea es un par de electrones, aquí también 8 electrones, son los átomos de carbono. Los hidrógenos solamente tienen un enlace de 2 electrones. El hidrógeno no cumple la regla del octeto, ¿eh? Se pueden observar entonces 4 electrones compartidos. Es por eso que la clave es la de la única correcta. El resto son incorrectos, como pueden verificarlo aquí, ¿no? Presenta 4 sigmas y 2 pi, no, hay 6 sigmas y 2 pi. Solo contiene 2 enlaces covalentes polares, no, hay 4 polares. ¿Ah? Esto de acá es polar, esto también, esto también, esto también. Al menos existe un enlace covalente coordinado, no, no hay enlace con flecha acá. Para que sea coordinado debe haber enlace con flecha, ¿no? Entonces, los 3 son falsos, la D es la única correcta. Los carbonos cumplen con 8 electrones alrededor de él. Bien, para el ejercicio 4, nos piden, jóvenes, aquí nos dan 6 compuestos y nos piden indicar cuántos son iónicos y covalentes. Para esto solamente hay que analizar su composición. Ya hemos dicho que el enlace iónico es metal, no metal, y el covalente son solo no metales, ¿no? Claro que aquí hay algunas excepciones que los vamos a citar. La respuesta es 3-3. O sea, de estos 6 compuestos, 3 serán iónicos y 3 serán covalentes, ¿no? Y lo vamos a justificar en esta parte. Una forma simple, pero no absoluta, o sea, esto no se cumple a 100%, para identificar si un compuesto es iónico, o si un compuesto es iónico o covalente o metálico, es el análisis de su composición. Es decir, hay que averiguar qué tipo de elementos los están formando, ¿no? No interesa el número, solamente qué tipos de elementos. En este cuadrito vamos a dar justamente esa composición. Aquí vamos a colocar los 6 compuestos y vamos a ver qué elemento lo forma. En el primero, berilio, cloro 2. Tiene berilio, que es metal, ustedes lo pueden ver en tabla periódica, y cloro, que es no metal. Esto debería ser iónico, jóvenes, ¿ah? Metal, no metal. Pero esta es una excepción. El berilio, a pesar de metal, es uno de los muy pocos elementos metálicos que no forman enlace iónico cuando deberían, ¿no? Es una excepción. Esto debería ser iónico, pero en realidad es covalente. Y eso lo pueden verificar por sus propiedades. El siguiente compuesto, aluminio, oxígeno, aluminio, metal, oxígeno, metal, esto es iónico. Metal, no metal es iónico. ¿Eh? El siguiente compuesto, magnesio, metal, nitrógeno, no metal, también es iónico. Metal, no metal, iónico. El siguiente compuesto, nitrógeno, hidrógeno,
azufre y oxígeno, todos no metales. Esto también debería ser covalente, jóvenes, porque todos son no metales. Sin embargo, esta agrupación, jóvenes, de aquí, NH4, es un ion en realidad. Catión, que se llama ion amonio, entonces debe ser un anión. Entonces, si hay iones de cargas opuestas, el compuesto es iónico. Esto también es una excepción. En cambio, en este compuesto, carbono, hidrógeno, flúor, todos son no metales, entonces covalente, ¿no? Aquí, hidrógeno, fósforo, oxígeno, todos no metales, también covalentes. Es por eso que decimos que hay 3 compuestos iónicos y 3 compuestos covalentes. Iónico es metal, no metal, salvo esta excepción. Covalentes son todos no metales, salvo esta excepción. Por eso lo hemos puesto aquí con asterisco, ¿no? Para indicarlo como excepción. Los compuestos con un asterisco y 2 son excepciones o casos especiales. Estos jóvenes, teniendo en cuenta, pues, la teoría del enlace. Pero recordar estas excepciones es bastante complicada, jóvenes. Por eso, a nivel de examen de admisión, no le van a colocar pues, las excepciones, le van a colocar los casos generales, ¿no? Si es metal, no metal, iónico, ustedes van a decir, ¿no? Si es solo no metales, covalente, ¿no? Si es metal, metal, eso sería enlace metálico. Pero para este caso, se han puesto pues estas observaciones para, de todas maneras, pues hacer el repaso, ¿no? Entonces, 3 compuestos iónicos, 3 compuestos covalentes, la clave la C. 3, 3. Aquí no hemos hecho estructura, no hemos hecho nada, solamente hemos analizado su composición sobre la base de la teoría. ¿Y de dónde viene esto? ¿Metal, no metal? No metales, esto lo hemos dado en esta parte, acá en este resumen. Si ustedes recuerdan, acá está, miren. Enlace iónico, átomos metálicos y no metálicos. Enlace covalente, átomos neutros, generalmente no metálicos. O sea, solo no metales, metal, no metal, aquí solo metales, ¿no? De ahí viene, o sea, está en función a la teoría. Es por eso, jóvenes, que en algún momento cuando ustedes lo repasen, van a, pues, a verificar, ¿no? Porque esto lo pueden volver a repasar y repasar y repasar, jóvenes, en sus casas. Esa es la ventaja, pues, de las clases online, ¿no? De que no es como en las clases presenciales, el profesor borra la pizarra y yo tengo pues anotado en el cuaderno. Y si no he copiado, o he copiado incompleto, o he copiado mal, ¿no? Eh, repasarlo pues es un poco complicado. En cambio aquí lo tenemos ya grabado, ¿no? Bien, pasaremos entonces ya al ejercicio número 5, que también corresponde al enlace, ¿no? Dice, con respecto a las características generales de los compuestos iónicos, podemos indicar como incorrecto. Y la respuesta es la D. ¿Por qué esto es incorrecto? Dice, se produce transferencia de electrones del no metal hacia el metal y es falso. ¿Por qué? Porque la transferencia sí se da en los compuestos iónicos, pero siempre va del metal hacia el no metal, no al revés. Va del metal hacia el no metal. ¿Por qué, jóvenes? Porque el metal es el que pierde los electrones y el no metal es el que gana. Está en su naturaleza. Eso lo hemos visto en la clase de tabla periódica. Los metales tienden a oxidarse porque pierden electrones, ¿no? Y los no metales a reducirse porque ganan electrones. Entonces, en ese orden se produce la transferencia. Las 3 afirmaciones son verdaderas, ya le hemos dado también el resumen, y aquí lo vamos a reiterar, ¿no? Me están preguntando, ¿cuál de estas características no corresponde a los compuestos iónicos, ¿no? Por eso la D es la respuesta. Bien, conocemos ya las propiedades generales de los compuestos iónicos. ¿Cuáles eran? Están formados por iones de cargas opuestas, cationes y aniones, unidas por atracción electrostática, ¿no? Estas agrupaciones de iones forman sólidos cristalinos a condiciones ambientales, cuyos puntos de fusión son altos, son mayores a 400, aquí también están indicados. En su forma sólida son malos conductores eléctricos, pero esto cambia al fundirse o disolverse en agua. En estas condiciones se vuelven conductores y se denominan electrolitos. Esto también está indicado en la B, ¿no? En la B. Esto es lo incorrecto, ¿eh? Cuando se forma los compuestos iónicos a partir de metales y no metales, la transferencia se da siempre del metal hacia el no metal. Y ya lo hemos visto, ¿no? Así, ¿por qué va del calcio al nitrógeno? Porque es metal y el nitrógeno es no metal. Siempre se da en este orden, ¿no? Compuesto que hemos visto anteriormente, y para todo compuesto iónico la transferencia va del metal hacia el no metal. Pero ¿qué dice aquí? La transferencia se da del no metal hacia el metal. Es por eso que es falso.
Esta teoría está en el cuadro que hemos dado en el resumen. Aquí lo estamos reiterando y agregando algunas cositas pues, que nos faltan, ¿no? Bien. Respuesta entonces, la alternativa D para el problema número 5. Bien, el problema número 6 nos dan los dibujos de las moléculas, ¿no? O sea, y con ello podemos saber pues las geometrías, ¿no? Dice, se tienen 3 moléculas que se muestran a continuación. Metano, amoníaco, agua. Indique la proposición incorrecta. Bien, y la respuesta es la D, dice que las 3 tienen la misma forma geométrica. No. Esto pues tiene la forma, como ya sabemos, de un tetraedro, ¿no? Esto tiene la forma de una pirámide, y esta es la fórmula de vasos abiertos, que es la forma angular. Sus formas geométricas no son las mismas, son diferentes formas geométricas, y eso ustedes lo pueden ver acá. Miren, a este tetraedro, esta pirámide y esta forma angular están acá en el resumen de hibridación que hemos dado. Fíjense acá, acá está el tetraedro, miren, este es el tetraedro, solo que se han completado los enlaces con átomos. Esta es la pirámide, ¿no? Piramidal, y este es de brazos abiertos, la angular. Los 3 son las mismas, son las formas geométricas diferentes, a tetraédrica, piramidal, angular, para una misma hibridación sp3, ¿no? Solo que en el ejemplo han puesto aquí carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí han puesto nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Aquí han puesto oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Pero son estas formas geométricas que estamos indicando acá. Tetraédrica, piramidal y angular, ¿no? No son las mismas, ¿ah? Como dice pues la alternativa D, es por eso que la respuesta incorrecta es la D. El resto son correctos, ¿ah? El resto son correctos. Y lo vamos a indicar, pues, ya viendo esta estructura. Dice, el amoníaco y el agua son moléculas que forman puente de hidrógeno. Miren, este es el amoníaco y este es el agua. Miren estas moléculas. Aquí tienen enlace NH y enlace OH. Y sí, las moléculas que tienen enlace intermolecular, ¿no? Dipolo-dipolo y puente de hidrógeno tienen estos enlaces, ¿ah? OH y NH. También HF, ¿no? Pero aquí tenemos el NH y el HF. Sí tienen puente de hidrógeno. El metano tiene menor punto de ebullición que el amoníaco. El metano es una molécula, fíjense, perfecta, con enlaces idénticos y átomos unidos al centro también idénticos, es apolar. Y los apolares jóvenes se atraen débilmente, ¿no? Por eso sus temperaturas a las que hierve son bastante bajas. En cambio, las polares, como el agua y el amoníaco, se atraen fuertemente. Por eso tienen valores inusualmente altos, ¿no? De temperaturas a la cual hierven. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados centígrados, es un valor sumamente alto, ¿eh? Comparado con otros líquidos, ¿no? Ahora, los átomos centrales, carbono, nitrógeno, oxígeno, presentan hibridación sp3, ¿sí? Porque esta forma hecho tetraédrica, piramidal y angular es para la hibridación sp3, como hemos indicado en esta parte, ¿no? Las 3 formas que estamos mencionando acá, tetraédrica, piramidal, angular, son para la hibridación del tipo sp3. Es por eso, jóvenes, que las 3 afirmaciones A, B, C y D para este ejercicio son correctas, ¿no? La D es la incorrecta porque las geometrías no son las mismas. Bien, vamos a justificar en esta parte la respuesta, ¿no? Primero, para hacer estos dibujos o para llevar a estos dibujos tenemos que partir de los átomos que los forman, ¿no? Los elementos que participan acá son carbono, nitrógeno, oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno está presente en los 3. A los grupos 4A, 5A, nitrógeno, 5 puntos, oxígeno, 6 puntos, hidrógeno, puntos. Entonces, para hacer los dibujos, si ustedes unen, miren, carbono con el hidrógeno 1, 2, 3. Es por eso que la fórmula es H4. Si el nitrógeno lo unen con el hidrógeno tendrían que unirlo en este punto, en este punto, en este punto, necesita 3. Por eso la fórmula es NH3. Y queda un par libre que es esta ovoide con los 2 puntitos, ¿no? Si unen el oxígeno con el hidrógeno, tendrían que unir 2 hidrógenos, uno acá, para que complete los 8 de la regla del octeto. Generaría 2 enlaces
y dos pares libres que serían pues estos ovoides, ¿no? Con punto, ¿no? Entonces las uniones para formar al metano, al amoníaco y al agua, al combinarse generarían estas estructuras, ¿no? Serían así. El hidrógeno se une con 4 enlaces con el carbono. Con el nitrógeno se une con 3 enlaces y deja un par libre. Y con el agua o con el oxígeno genera 2 enlaces y 2 pares libres. Estos son los dibujos en el plano, pero en el espacio se verían así, ya sabemos, ¿no? Esto parece un cuadrado, pero no es, en el espacio es tetraédrico. Esto también parece una cruz, pero en el espacio es una pirámide, ¿no? Y aquí, esto parece pues simplemente brazos abiertos y la estructura pues es angular. Recuerden esta forma que tetraédrica, piramidal, angular. Se observa que la molécula del amoníaco y agua son polares. Estos son polares, ¿por qué? Porque no son perfectas. Sin imperfecciones son estos lugares. Con puentes de hidrógeno porque tienen enlace NH y HO. Tiene los valores de puntos de ebullición más altos, ¿no? Que el metano. Es una molécula polar. Esta es una molécula polar porque es simétrica, ¿no? Las tres formas geométricas, tetraédrica, piramidal y angular, respectivamente, corresponden a la hibridación sp3. Ese es el fundamento de por qué las tres primeras afirmaciones son verdaderas y la cuarta es falsa. Por eso la respuesta es la alternativa D. Bien, para el problema 7 hay que hacer la estructura para esta sustancia, carbono 2, hidrógeno 2, que se llama acetileno, y sobre la base de eso hay que indicar pues la falsedad de estas afirmaciones, ¿no? Aquí las tres van a ser verdaderas, como vamos a ver. Bien, la estructura de Lewis de la molécula del problema, considerando la notación de Lewis de los elementos carbono e hidrógeno, es la siguiente. Así va a ser la estructura. ¿Por qué jóvenes? ¿Por qué tiene esta forma? Porque miren, hay 2 carbonos y 2 hidrógenos. Si nos remontamos al caso anterior, acá, miren, esta es la notación Lewis del carbono y esta es del hidrógeno. Con 2 hidrógenos, un hidrógeno ocuparía solamente este lugar de un carbono. El otro hidrógeno también ocuparía este lugar del otro carbono. Cada carbono tendría 3 lugares libres que, conectándose entre ellos, nos van a generar una estructura pues de enlace triple, ¿no? De enlace triple, como vamos a ver acá, ¿no? Un puntito llena el espacio del hidrógeno, otro puntito del hidrógeno y quedan 3 puntos restantes. Estos formarían pues el enlace triple en la molécula de este compuesto llamado acetileno. Sería así. Y sobre la base de esa estructura vamos a indicar pues la respuesta, ¿no? Se observa que su forma geométrica es lineal, ¿no? Nota que es lineal porque todos están sobre la misma línea. No hay ni un par libre que pueda pues deformar a la molécula. Es una molécula lineal, por eso la respuesta para la 1 sería verdadero. Ahora, esta molécula tiene geometría lineal porque el carbono es sp, por si acaso, hibridación sp. Además, la molécula es simétrica, tiene esta forma, ¿no? Si ustedes unen H carbono sería la forma AA, es una molécula perfecta, por lo tanto es apolar, ¿no? Aquí también sería correcto, es una molécula no polar, sin polos, apolar, ¿no? Entre sus moléculas solo manifiesta la fuerza de London también, porque las fuerzas de London se manifiestan entre las moléculas apolares principalmente, ¿no? Por eso las 3 afirmaciones son verdaderas. Pero eso se logra, jóvenes, haciendo las estructuras mostradas en esta parte. La clave sería entonces la B para este problema 7. Bien, para el problema 8, también es teoría, ya hemos dado el repaso teórico en esta parte, ¿no? Dice, si se combina los elementos del grupo 1A, excepto el hidrógeno, ustedes deben recordar, jóvenes, que los elementos del grupo 1A son los alcalinos. Todos son metales, ¿no? Quitando al hidrógeno, obviamente, de ese grupo, ¿no? Con los elementos del grupo 7A, los elementos del grupo 7A son no metales que son halógenos.
Entonces, la combinación de un metal alcalino con un no metal halógeno generará pues un compuesto iónico, obviamente, metal, no metal, ¿no? Metal, no metal. Entonces, me piden cuál de estas afirmaciones es correcta, ¿no? Como ya sabemos que es iónico porque se produce entre metal y no metal, la es incorrecta, es compuesto covalente, falso. ¿Es insoluble en agua? No. Si es compuesto iónico, sí se disuelve en agua, ¿no? Su punto de fusión es mayor que los compuestos covalentes, sí, porque todos los compuestos iónicos son sólidos, ¿no? Derretirlos cuesta mucho. En cambio, en los covalentes son sólidos, líquidos y gases, fácilmente se les puede derretir. Algunos ya están derretidos como líquidos y otros ya están como gases, ¿no? ¿Se comparten electrones de valencia? No, como es enlace iónico, el enlace iónico es por transferencia de electrones. Por eso la respuesta es la C. Vamos a justificar en esta parte. ¿Ah? Se sabe que los elementos del grupo 1A son metales alcalinos, mientras que los elementos del grupo 7A son no metales halógenos. Ambos elementos presentan gran carácter metálico y gran carácter no metálico, respectivamente, ¿no? Por lo que el compuesto que se forma de su combinación metal-no metal es 100% iónico, garantizado, jóvenes, que es iónico, ¿no? Aquí no hay, pues, excepciones, porque los alcalinos son los más de los metales y los halógenos son los más de los no metales. Entonces, cuando se unan ambos, el compuesto va a ser 100% iónico. Y como es iónico, ya podemos, pues, recordar las propiedades, ¿no? Ya conocemos todas estas propiedades, ¿ah? Que los compuestos iónicos están formados por iones de cargas opuestas, unidos por atracción electrostática. Sus agrupaciones forman sólidos cristalinos. Sus puntos de fusión son mayores a 400 grados centígrados, mayores que los compuestos covalentes, que como dice la C, por eso la C es correcta. En su forma sólida son malos conductores eléctricos, por eso cambia a fundirse o disolverse en agua. Quiere decir que son solubles en agua. Por eso esto es falso. Están pidiendo lo correcto. Dice, ¿es insoluble en agua? No, los compuestos iónicos, como la sal, cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, es soluble en agua, ¿no? En esas condiciones se vuelven pues electrolitos. Por eso la respuesta correcta es la C. Esto también sobre la base, jóvenes, de la información teórica que hemos dado, ¿no? Teórica que hemos dado. Bien, del problema 9 ya vamos a ver lo que es geometría molecular, ¿no? Dice, aquí nos dan 4 compuestos químicos y nos están indicando qué geometría molecular no está asociado de forma correcta, ¿no? Nos dice que el amoníaco es piramidal, ¿no? Vamos a verificar si es correcto. Este compuesto CF4 es tetraédrico, vamos a verlo. Y la respuesta, jóvenes, aquí es la D, porque el agua no es lineal. Ya hemos visto que el agua tiene la forma de brazos abiertos, ¿no? Y esa forma es la forma geométrica angular que hemos dado. Ahora, estas formas geométricas, jóvenes, son fáciles de desarrollar, ¿no? Y van a ser de estos tipos, ¿no? Aquí he puesto imágenes ya directamente de las estructuras porque son muy comunes, ¿ah? Para definir la forma geométrica de una molécula, se debe desarrollar su estructura Lewis, identificar la hibridación de sus átomos centrales. Si el átomo central tiene hibridación sp, será lineal. Si tiene sp2, va a ser pues angular o trigonal. Si es sp3, puede ser tetraédrica, piramidal o angular, ¿no? Ya hemos visto nosotros en el resumen. Y esto va a ser así. Primero, el amoníaco, NH3, esto ya lo hemos visto, tiene esta forma. Está unido a 3 hidrógenos y tiene un parcito libre arriba. Y esta forma geométrica corresponde, jóvenes, a una forma característica, ¿no? Mientras que el CF4 va a ser así. 4 enlaces, porque hay 4 flúor de esta forma. Y ya sabemos que esta forma geométrica también es característica, ¿no? Para él, el HCO, ¿no? Que es la molécula del formaldehído, se llama así. Su estructura es así. 2 hidrógenos, porque la fórmula tiene 2 hidrógenos, y un oxígeno. El oxígeno forma enlace doble, no queda así. Solamente hay 3 sustancias unidas al centro, entonces obviamente va a quedar así. Y el agua ya lo conocemos, pues que es así, ¿no? Estructura de vasos abiertos. Esta forma es la forma piramidal, porque el nitrógeno es sp3. Esta es la forma tetraédrica, porque es un tetraedro. El carbono es sp3.
Esta forma no, esta es la forma trigonal porque es un triángulo, fíjense. El carbono es sp2. Y esta es la forma angular para el agua. El oxígeno es sp3. El que no corresponde es a él. No hay ninguna de las 4 estructuras es lineal. El oxígeno es angular. Siempre pues así de brazos abiertos. ¿Ah? Esta forma trigonal también está, jóvenes, en el resumen que hemos dado. Entonces, si hay solamente 3 enlaces con 3 átomos orientados en el espacio, sin pares libres, es trigonal. Pero si hubiese 3 enlaces y un par libre, esto genera, jóvenes, una especie de sombrero. La estructura es piramidal. ¿Ah? Eso lo hemos visto. Vamos a reiterarlo acá en este resumen. ¿Ah? Fíjense. Esta es la forma trigonal, ¿no? Triángulo, sp2. ¿No? Esta es la forma tetraédrica, la forma piramidal, ¿no? Un parcito libre, y la forma angular para el agua. La lineal sería así, ¿no? Y no hay ninguna de las moléculas que estamos mostrando en este ejercicio que tenga forma, pues, de línea, ¿no? El agua, siempre deben recordar, jóvenes, que es angular, ¿no? Geometría molecular angular. Y en este problema fácilmente pueden deducirlo. Entonces, la conclusión, decimos pues que en el problema el agua no lleva asociado su geometría correcta, ¿no? No es lineal, es angular. La respuesta es la alternativa D. Bien, los 6 problemas que restan corresponden ya a la parte de formulación y nomenclatura. Esos, jóvenes, vamos a indicarlo previo resumen. No vamos a hacer la solución previo resumen. Aquí vamos a hacer el resumen de esa parte. Ah, no, pero todavía nos falta uno, ¿no? Son 10 en realidad. Bien, esto también es enlace químico, ¿eh? Con respecto al trióxido de azufre, indicar lo correcto, ¿no? Según corresponde. Dice, ¿presenta resonancia? Vamos a verificarlo. ¿Tiene un enlace covalente normal y 2 dativos? Vamos a verificar. Todos sus enlaces son covalentes polares. También vamos a indicar. Lo correcto aquí va a ser 1 y 3, como vamos a ver. Pero para dar esa respuesta hay que hacer su estructura, ¿no? Hay que saber las notaciones Lewis de el azufre y los 3 oxígenos y unirlos mediante el enlace covalente, porque estos son no metales, ¿no? Bien, la estructura Lewis de la molécula del problema, teniendo en cuenta que los elementos azufre y oxígeno son del grupo 6A, aquí no le dicen, pero en el examen, jóvenes, le van a dar. En el examen de admisión, jóvenes, todos los datos necesarios para que usted resuelva van a estar indicados en el enunciado. Si el azufre y el oxígeno están en el grupo 6A, se van a representar con 6 puntos. Entonces, miren, voy a unir un azufre con 3 oxígenos. Voy a hacerlo por parte. Primero, 1 con 1, luego con 2, luego con 3, ¿no? Para que lo visualicen. Esta es la notación del azufre. 6 puntos porque está en el grupo 6A. Tiene 2 lugares vacíos, o perdón, incompletos, donde formar enlaces, completando los pares electrónicos. El oxígeno también está en el grupo 6A. Entonces, si yo lo comparo con otro oxígeno, este oxígeno también tendría 6. Es obvio, jóvenes, que aquí se van a unir en estos lugares. Va a haber un enlace doble en esta parte, ¿eh? Porque se van a unir aquí. Sin embargo, falta colocar 2 oxígenos adicionales porque el compuesto es SO3. Entonces, esos oxígenos adicionales ya no pueden entrar en estos lugares porque ya están llenos. La única manera, jóvenes, de que ingresen estos es haciendo que el azufre le otorgue esos 2 electrones, porque a cada oxígeno le falta 2, no ve que tiene 6, le otorguen 2 electrones. Pero cuando el enlace se produce, cuando los átomos aportan, esos enlaces son normales, pero cuando solamente uno le pasa, eso se llama enlace dativo. Para que estos 2 electrones de azufre pasen al oxígeno, el oxígeno se debe reacomodar, joven. Este electroncito se va a mover acá del siguiente oxígeno, ¿eh? Así. O sea, este es el segundo oxígeno porque son 3, ¿ah? Estos se van a agrupar y quedaría así, y así este le va a dar 2 aquí y completa 8. El tercer oxígeno igualito, se va a acomodar de esta manera. Los 6 van a llenar 3 pares y van a dejar un lugar vacío para que el azufre le dé esto y completen 8. De tal manera, jóvenes, que las uniones van a generar, pues, estos enlaces, ¿no? Así quedaría. Un enlace doble acá, un enlace dativo hacia arriba y un enlace dativo hacia acá. Esta es la representación estructural del SO3 en el plano, ¿eh? En el plano, porque en el espacio tiene una forma geométrica, ¿no? 3 enlaces
es trigonal, como ustedes saben, ¿no? Pero aquí lo hemos dibujado porque estamos analizando pues en el espacio. Bien, entonces sobre la base de esa información vamos a dar las respuestas. ¿Ah? Se observa, miren, la presencia de 4 enlaces en total, porque hay 4 líneas. ¿Ah? 2 dativos, porque hay 2 flechas, y 2 normales, porque hay 2 líneas simples. ¿Ah? 2 líneas simples en el enlace doble. Pero aquí dice, contiene un enlace covalente normal y 2 dativos. No, hay 2 dativos y 2 normales. Por eso la segunda afirmación es falsa. Ahora, todos los enlaces, miren, a tanto las flechas como las 2 líneas se dan entre átomos diferentes. Átomo diferente, átomo diferente, átomo diferente. Significa que esos 4 enlaces, todos son polares. Y verifica esta tercera afirmación. ¿Todos sus enlaces son covalentes polares? Sí. Además, presenta resonancia. ¿Por qué? Pues porque este enlace doble puede moverse acá y este dativo puede moverse acá. Este enlace doble puede moverse acá. O sea, puede movilizar sus electrones pi, porque en el enlace doble hay enlaces pi, a otras posiciones generando 2 estructuras equivalentes adicionales, ¿no? En el espacio lo veríamos así. 3 formas, ¿eh? El enlace doble acá, pero cuando se mueve el enlace pi acá, genera esta estructura. Cuando se mueve el enlace pi acá, genera esta estructura. 3 estructuras posibles, idénticas, ¿eh? Equivalentes, ¿no? Por eso se dice que hay resonancia. Este compuesto presenta resonancia, sí, la primera sería correcta, ¿no? Es por eso que las respuestas correctas son 1 y 3. 1 y 3. La segunda sí es falsa porque se tiene un covalente normal. No, hay 2 covalentes normales. Cada línea es un covalente normal. ¿Por qué es normal? Porque ambos átomos han aportado. Es dativo cuando solamente uno aporta. Pero aquí no, aquí han aportado, normal. La 2 es incorrecto, 1 y 3 sería correcto, ¿no? Por eso la clave es la alternativa D. Respuesta entonces para el problema. Para el problema 11 hasta el 15 ya corresponde, como hemos dicho, a la parte de formulación y nomenclatura. Vamos a hacer este resumen, ¿no? Rapidito para completar. Ah, no, seguimos en la parte de enlace, ¿no? O sea que o sea, hay más problemas de la parte de enlace. Bien, el problema 11 también es un problema de enlace químico. Aquí nos dan esta estructura, jóvenes, y sobre la base de esta estructura vamos a dar las respuestas aquí, ¿no? Vamos a indicar, pues, cuántas son verdaderos y falsos. Y la última es la única falsa. Dice, los átomos de carbono presentan hibridación sp2. Noten, jóvenes, que estos carbonos tienen 4 enlaces. O sea, en el espacio sería tetraédrico, ¿verdad? Tetraédrico, este carbono y este carbono serían tetraédricos. Porque una cosa es dibujarlo en el plano y otra cosa es dibujarlo, pues, en el espacio. En el espacio sería un tetraedro. Y ya sabemos que la forma geométrica tetraédrica no es para hibridación sp2, sino es para hibridación sp3. sp3. Eso es lo falso. El resto son verdaderos. Todos sus enlaces son polares porque los enlaces átomos diferentes, diferentes, son polares. Forma enlaces puente de hidrógeno con el agua. Bueno, el agua puede formar con este oxígeno puente de hidrógeno, por eso este éter es soluble en el agua. Ahora, él solito en estado puro no formaría puente de hidrógeno porque para que haya puente de hidrógeno debe haber enlaces HO, HN o HF y aquí no hay. Pero si esto se disuelve en el agua, con el agua sí puede formar enlace puente de hidrógeno. Únicamente presenta enlace sigma, sí, porque todos son simples. Miren, a todos los enlaces son simples, todos son sigmas, ¿no? Entonces, las 3 primeras son verdaderas, la cuarta. La hibridación del carbono no es sp2, sino es sp3. Vamos a indicar la justificación acá. En dicha estructura se presenta, o se observa la presencia de 8 enlaces. Acá hay 4 y 4. Covalentes en total. Todos normales, porque no hay una flecha. Sigma, porque todos son simples. Y todos polares, porque todos se dan entre átomos diferentes, ¿no? Si esto hubiese sido carbono-carbono, sería apolar. O si hubiese sido oxígeno-oxígeno, sería polar. Pero no, las uniones son entre átomos diferentes, ¿no? En cada caso. Entonces, eso verifica, pues, las 3 afirmaciones primarias, ¿no? Es una molécula polar, por lo tanto, presenta enlace dipolo-dipolo. No tiene puente de hidrógeno, ¿eh? Pero aquí no me está diciendo que la molécula tiene puente de hidrógeno. Aquí me está diciendo que forma puente de hidrógeno con el agua. O sea, cuando yo disuelva esta sustancia en el agua,
se formará pues enlace puente de hidrógeno porque el agua tiene enlace puente de hidrógeno, ¿no? Y aquí justificamos la respuesta falsa, ¿no? Para la última afirmación. Dice, al observar la molécula en el plano, ¿ya? Porque nos da la apariencia de una molécula simétrica, ¿no? Porque parece una molécula perfecta, pero no lo es, ¿no? En el plano es una cosa, en el espacio es distinto, ¿no? Pero esto cambia al completar los electrones libres del átomo central. El átomo central, jóvenes, es el oxígeno, fíjense, el átomo del centro es el oxígeno. Y falta completar sus pares libres. Acá hay 2 electrones, como serían 4, falta 2 más para completar 8, porque debe haber 8 electrones aquí. El oxígeno cumple el octeto. Entonces, cuando ustedes completan los electrones del oxígeno del átomo central, se genera una forma geométrica angular, ¿no? Que dice oxígeno presente hibridación sp3. O sea, la molécula en realidad sería así. Sería así, ¿eh? Fíjense, o sea, si volvemos a la forma plana, el oxígeno en el centro, esto sería un CH3 si agrupamos. ¿Eh? Aquí también sería un CH3. Pero como aquí hay puntos libres y este oxígeno es brazo abierto, ¿no? Puntos libres, brazo abierto, la forma geométrica sería angular, ¿no? Sería así, angular, ¿no? Angular. Y el oxígeno, para que sea angular, debe ser sp3, ¿no? sp3. Los átomos de carbono tienen ionización sp3. Esto se puede deducir de cualquiera de las estructuras, ¿no? Porque como tiene 4 enlaces, este tetraédrico es sp3. Pero en el problema dice que los carbonos tienen ionización sp2 y eso confirma que la cuarta afirmación es falso. Es por eso que la clave es la A, como podemos ver acá. Es la, ¿no? La cuarta afirmación es falso. Dice que la ionización del carbono es sp2, ¿no? El carbono al tener 4 enlaces tiene esta forma, fíjense acá. Enlaces es tetraédrica, ¿no? Y si es tetraédrica es sp3. Es por eso que la última afirmación de este problema es falso. La respuesta es verdadero, verdadero, falso. Clave la A. Bien, ahora sí, vamos a pasar a hacer el resumen de la parte de formulación y nomenclatura, ya para resolver, pues, el problema 12, 13 y adicionales, ¿no? Bien, resumen. En esta parte vamos a ver lo que es la formulación y nomenclatura. ¿Qué es formulación? ¿Qué es formular, jóvenes? Formular es aquel procedimiento por el cual se establece la fórmula de un compuesto químico. Y para hacerlo, vamos a utilizar el siguiente esquema. Si yo quiero saber la fórmula de un compuesto, debo conocer primero a las especies A y B que se van a combinar para generar la fórmula. Debo conocer valores X y Y más X y menos Y que van a servir para escribir la fórmula final. Entonces, aquí si yo combino a 2 sustancias A y B, voy a escribirlo en la fórmula y los valores X y Y que van a tener como exponentes van a ser intercambiados. El X va a pasar al elemento B y el Y al elemento A, ¿no? Y se genera pues una fórmula donde X y Y son los subíndices de la fórmula y si hay factores en común se pueden simplificar. Pero para conocer yo estos valores de X e Y, debo saber pues qué significan, ¿no? O sea, qué significa en los ejercicios, ¿no? ¿Por qué uno es positivo y el otro es negativo, ¿no? ¿Por qué se escribe siempre primero el positivo y luego el negativo, ¿no? ¿Y por qué esa proporción? Pero así se formula. Esto no es una reacción química, simplemente un esquema de formulación. Donde la expresión AI, BX representa la fórmula del compuesto generado a partir de las especies A y B. Estas especies A y B pueden ser átomos o también pueden ser pues varios átomos al mismo tiempo. Pueden ser especies atómicas o poliatómicas. Donde los valores X e Y sin signos se llaman valencias, jóvenes. Y esto me deben dar para yo saber la fórmula. Las valencias son necesarias en la formulación, pues nos indican la proporción en la cual se combinarán las especies, ¿no? Si aquí es 2 y 3, me van a indicar pues que se combinan en la proporción de 2 y 3. Pero aparte de los valores X e Y, yo debo conocer también los signos, más X y más Y. Así, estos se llaman números de oxidación o estados de oxidación. Estos son necesarios en la formulación, pues garantizan la unión de las especies debido a su naturaleza opuesta. O sea, siempre se va a unir un positivo con un negativo. Nunca se puede unir 2 positivos o 2 negativos.
Es por eso que si yo voy a combinar una especie que ya conozco que su carga es positiva, debo unirlo a otra especie de carga negativa. No puede ser otro positivo. Entonces yo necesito conocer, pues, qué especie tiene valores positivos, qué especie tiene valores negativos de valencias y números de oxidación. Conociendo eso, es fácil formular. Jóvenes solamente van a intercambiar las valencias. Ya no los signos, ¿sabes? Los signos solamente es para garantizar la unión de un positivo. Lo que intercambia son las valencias, ¿no? X e Y. Por eso en los ejercicios, si le dan así, por ejemplo, si la especie A fuese oro y la especie B fuese el oxígeno, la fórmula sería así. Este 3 pasa al oxígeno y este 2 al oro. Esta es la fórmula del compuesto. AU2 o 3. Este es un compuesto llamado óxido, como vamos a ver. Si la especie A fuese el plomo de carga más 4, la otra especie debe ser negativa. Pueden ser varios átomos, puede ser un OH que tiene carga menos 1. Igual, ¿no? Este 4 pasa aquí al paréntesis y este 1 al plomo. Entonces intercambiando sería plomo 1 o H4. Este es un compuesto llamado hidróxido. O las especies también pueden ser de varios átomos, ¿no? Como este NH4 de carga más 1, el otro debe ser negativo, SO4 de carga menos 2. Igual, ¿no? Este 2, ya no el signo, pasa como subíndice a este paréntesis. Y este 1 pasa como subíndice a este paréntesis, ¿no? Sería entonces NH4, 2, aquí quedaría, y el SO4 queda con 1. Como el 1 no lo afecta, queda pues así. Así se formula, jóvenes. Solamente hay que intercambiar las valencias, pero hay que conocer las valencias y hay que garantizar que se van a unir. ¿Cómo? Indicando pues que uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Ahí están las fórmulas. Ninguna de estas fórmulas tiene factores en común porque si tuvieran se pueden simplificar. Bien, nomenclatura. Una vez que yo conozco la fórmula, voy a dar, jóvenes, el nombre a los compuestos. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura, jóvenes, consiste pues en un conjunto de normas y reglas que se utilizan, ¿no? Para establecer los nombres de los compuestos químicos. En la actualidad se consideran 3 sistemas de nomenclaturas, ¿no? A la cual se puede adicionar un nombre llamado el nombre comercial del compuesto, ¿no? Y ese es el problema, jóvenes, que nos aqueja. En teoría, cada compuesto químico que existe o puede ser sintetizado en un laboratorio se podría nombrar de 3 maneras, ¿no? Y no conviene porque, imagínense, ¿no? Hay 1 millón de compuestos, serían pues 3 millones de nombres. Se incrementa la cantidad de nombres, más nombre adicional, si le damos pues un nombre comercial, ¿no? Para venta. Por eso esto, jóvenes, es complicado, ¿no? Hasta el momento. No se espera que con el tiempo esos 3 sistemas para nombrar se unifiquen en uno solo y cada compuesto que exista o se pueda nombrar tenga un solo nombre, ¿no? Con la cual se pueda reconocer pues por todos, ¿no? En este cuadrito vamos a ver los 3 sistemas para nombrar. El más antiguo se llama sistema clásico o tradicional, el otro se llama sistema stock y el tercero se llama sistema UPAC o nomenclatura sistemática. El esquema para formar los nombres tiene estas formas, ¿ah? En el sistema clásico se va pues colocar el nombre de la función a la cual pertenece el compuesto. Se va a colocar la raíz del nombre, normalmente esto proviene del latín, y un sufijo o terminación que depende, jóvenes, de la valencia que esté empleando. Por ejemplo, para este óxido que hemos dado, se llamaría así, ¿no? Como es un óxido, primero la función, óxido, es diferente a la función, y se le da una terminación. Aquí, como el oro, hemos visto en el ejemplo empleado carga más 3, que es un mayor número de oxidación, se le da la terminación ico a la raíz, ¿eh? Y la raíz del nombre oro es auron, ¿no? Entonces se llamaría óxido áurico. No es óxido órico, por si acaso, ¿eh? Porque aquí se utiliza la raíz, ¿no? Áurico. Si fuera plomo sería plúmbico, no plómico, ¿no? ¿No? Si fuera hierro sería férrico y no hierrico, ¿no? La raíz es una cosa y el nombre es otra cosa, por si acaso. En la nomenclatura stock se indica el nombre de la función seguido del conector de el nombre del elemento, esto sí, en cualquier idioma,
indicando la valencia del elemento en números romanos. Esto es más fácil, ¿no? Porque aquí se llama óxido de oro, ya no áurico, nada, ¿no? Óxido de oro, entre paréntesis 3, porque el oro está utilizando su valencia 3. Este 3 viene de acá, este 2 viene de acá. Esto en el nombre stock. Es más sencillo que el clásico, ¿no? Y el nombre UPAC o sistemático utiliza pues un prefijo de cantidad unido a la función, seguido del conector de otro prefijo de cantidad unido pues al elemento, ¿no? Estos prefijos nos indican el número de átomos hay de cada pues término, ¿no? Por ejemplo aquí, este es un óxido. Como hay 3 oxígenos, se llama trióxido. Hay 2 oros, de dioro, ¿no? Es más fácil la nomenclatura, ¿no? Solamente me indica la composición. Hay 3 oxígenos, trióxido, ¿no? De dioro, porque hay 2 oros, ¿no? Si me dijesen, jóvenes, pentóxido de dicloro, entonces yo coloco pues 5 oxígenos y 2 cloros en la fórmula, ¿no? Es más fácil. La más difícil de emplear es la nomenclatura clásica o tradicional, porque debo recordar, jóvenes, esas terminaciones, oso, ico, ¿no? Ato, ito, como ustedes han visto pues en clase. El sistema de stock es un poco más sencillo, óxido del nombre del elemento, o hidróxido si fuera pues otro compuesto, o ácido, ¿no? Y así. Y la más sencilla de todos es la nomenclatura UPAC, que es la que se jóvenes que en un tiempo dado se adopte como única, ¿no? En la nomenclatura. Bien, pero en las 3 se utiliza, jóvenes, el nombre de función. El nombre de función. Entonces, esto yo debo conocerlo antes de nombrar, ¿no? El nombre de función me indica, jóvenes, a qué tipo de compuesto pertenece, pues, la fórmula que me están dando, ¿no? Este es un óxido, por eso el nombre de función, o que se va a repetir continuamente es óxido, ¿no? Óxido, óxido, trióxido. Hay otras funciones como los ácidos, aquí se va a colocar ácido, 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 ¿no? O hidróxidos, aquí se va a colocar hidróxido, hidróxido. O hidruro, aquí se va a colocar hidruro, 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 ¿no? Es así. Las funciones químicas inorgánicas que se van a utilizar, ¿no? Los ejercicios van a ser las siguientes, ¿no? Una función química, en primer lugar, es un conjunto de compuestos en cuya estructura contienen un átomo o grupo de átomos en común, denominado función o grupo funcional, que define sus propiedades. Y estos son los más comunes, ¿ah? 4. Función hidruro, cuando tienen pues hidrógeno con carga -1. Función óxido, siempre que encontremos pues oxígeno, ¿no? Función óxido, siempre que encontremos OH, ¿no? Función ácido, siempre que encontremos el hidrógeno de carga +1, llamado también protón. Entonces yo, para nombrar un compuesto, debo saber primero a cuál pertenece, ¿no? Por ejemplo, si retrocedemos a esta parte, ¿no? Y veo esta fórmula, fíjense, PbOH4, entonces tiene pues este grupo funcional OH, ¿no? Es un hidróxido, ¿no? Tiene el OH -1, entonces yo lo voy a llamar hidróxido de plomo 4 en sistema stock porque está utilizando valencia 4. O hidróxido plúmbico, se va a llamar pues en la nomenclatura, porque en la nomenclatura vamos a utilizar estas palabritas de función, ¿no? Al momento de nombrarlo. Primero debo identificar a qué compuesto pertenece y luego pues darle el nombre característico. ¿Y cómo me doy cuenta, jóvenes, cuando un compuesto pertenece a un grupo específico de compuestos? Viendo su fórmula y analizando su composición. Aquí vamos a ver los esquemas de formulación para hacerlo más rápido en los ejercicios. Procedimientos simplificados para establecer la fórmula de los compuestos. Estos procedimientos no son reacciones químicas, jóvenes, son esquemas de formulación. Aquí están, en resumen, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar ya en forma general de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero formar un hidruro metálico, de unir a un metal con el hidrógeno menos, y este me va a salir la fórmula debido al intercambio. Esto es un compuesto binario. Y análogamente, vamos a decir, siempre que vea una fórmula química donde haya un metal y el hidrógeno, voy a decir, este es un hidruro metálico, y esta palabrita hidruro se va a utilizar para nombrarlo. Hidruro no metálico, voy a decir un no metal con el hidrógeno +1. Recuerden que los metales son positivos, los no metales son negativos, ¿ah? Y se genera esta fórmula, uno aquí, un A aquí, queda así. Compuesto binario, elementos. No más hidrógeno, siempre me da un metálico. Óxido. Si uno un elemento con el oxígeno de carga -2, intercambio, 2 aquí a aquí, vale 1. También es un compuesto binario.
O sea, siempre que vea una fórmula, un elemento unido al oxígeno, voy a decir, hay óxido y lo voy a como hidróxido. Cuando uno un metal con el OH, el A pasa aquí, el 1 acá queda así, es un compuesto ternario porque ya hay 3 elementos. Entonces, siempre que vea, jóvenes, en una fórmula o un metal unido al OH, voy a decir es un hidróxido y lo voy a nombrar de esa forma. Ácido oxácido. Cuando un óxido no metálico con el agua me va a dar un ácido oxácido o simplemente oxácido, un compuesto ternario. ¿Cómo lo reconozco? En la fórmula debe haber hidrógeno, no metal, oxígeno. Sal aloidea, cuando una un metal con un no metal diferente, jóvenes, al oxígeno. Entonces, cuando uno esto, ¿no? Voy a intercambiar estos valores. Nota que todas las ecuaciones hay un positivo y un negativo, ¿eh? Es un compuesto binario. Entonces, siempre que vea una fórmula donde hay un metal y un no metal, no hay oxígeno ni hidrógeno, metal, no metal, voy a decir que ese compuesto es una sal aloidea. Como el cloruro de sodio, ¿no? Fíjense, sodio metal, cloro no metal, es una sal pues aloidea, ¿no? Sal oxisal, hago lo mismo, solo que este va a ser un compuesto ternario. O sea, aparte del metal, el no metal, va a haber oxígeno. Las sales oxisales se llaman así porque poseen oxígeno, mientras que las sales aloideas no. Aquí he puesto jóvenes asteriscos para indicar algunos detalles adicionales. En algunos compuestos se presentan variedades. ¿Ah? Recuerden que aquí estamos hablando de óxido en general, pero los óxidos pueden ser metálicos, óxidos no metálicos, pueden ser peróxidos y otros más. Los ácidos también pueden ser dos tipos, ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. ¿No? Hay que tener cuidado. Entonces, así como las sales, hay sales aloideas, sales oxisales, ¿no? En las sales que hemos notado acá, el anión A para la sal aloidea no posee oxígeno, mientras que el anión A, ¿no? En las sales oxisales, dos asteriscos acá, sí poseen oxígeno. Esa es la diferencia. Las sales aloideas solamente tienen dos elementos, metal, metal, y las sales oxisales tienen tres elementos, metal, no metal, oxígeno. Una vez que yo los reconozca, voy a nombrar, ¿no? Y si me dan, jóvenes, los nombres, ¿no? Yo voy a, pues, formarlo con estas ecuaciones. Ahora, todo no se utiliza, jóvenes. Obviamente, aquí le estoy dejando para que ustedes, pues, practiquen, ¿no? En los exámenes de admisión les va a venir, pues, más sencillo, más directo, ¿no? Como vamos a ver. Bien, para finalizar, los números de oxidación o estado de oxidación y las valencias de todos los elementos jóvenes se encuentran en la tabla periódica. En los exámenes de admisión le van a dar como dato, y si no le dan, pues es porque es algún elemento muy conocido, ¿no? Pero aquí está, miren, esta tabla para que para ustedes donde están todas las cargas de todos los elementos que pueden formar compuestos, salvo los gases nobles. A los gases nobles tienen carga cero porque ellos no forman compuestos, ya son estables por sí, ¿no? Los no observar que tienen valores negativos y positivos, los metales solamente valores positivos. Con ellos combinan uno con otro y pueden formar todos los compuestos posibles. Bien, este resumen, entonces, vamos a solucionar ya los ejercicios restantes, ¿no? Bien, determine, dice, los números de oxidación, carbono, nitrógeno, en este orden. En las siguientes especies químicas. Aquí tenemos un ion de carga -2, formado por carbono y oxígeno. Aquí tenemos un ion de carbono formado por nitrógeno e hidrógeno, y aquí tenemos una sustancia neutra. Jóvenes, esto lo han visto ustedes en sus clases teóricas. Se cumple, ¿no? Una vez que se forma un compuesto, este compuesto puede ser neutro como él, o puede tener una carga residual como ellos. En los compuestos neutros se cumple, jóvenes, que la suma de los números de oxidación siempre va a ser igual a 0. Y en los compuestos ionizados, la suma de números de oxidación de los átomos que lo forman me va a dar esa carga, ¿no? Residual. Es así. Entonces, para este problema vamos a plantear, pues, estas relaciones matemáticas, ¿no? En las especies de problema aplicaremos las reglas de determinación de los números de oxidación. Esto lo saben, ¿eh? Cuando la especie es neutra, las cargas de todos los átomos que hay acá siempre es 0. Si la especie es ionizada, las cargas de todos los átomos que lo forman
es igual a la carga pues del ion, ¿no? Ahora, para aplicar esto, ustedes por lo menos deben conocer dos números de oxidación para los elementos hidrógeno y oxígeno. El oxígeno en los compuestos siempre es -2, mientras que los hidrógenos son +1, ¿no? En este cuadrito vamos a ver el resumen, ¿ah? Bien, la primera especie, lo vamos a indicar así, es carbono 2, oxígeno 4, todo de carga -2. Así debería escribirse, jóvenes, de forma correcta, porque esta carga -2 que está acá, o 2 menos, que es lo mismo, debe encerrar a toda la sustancia. Aquí no está encerrado. Uno podría pensar los dos es del oxígeno, ¿no? Es de todo. Los 2 carbonos y los 4 oxígenos hacen en total esta carga -2. Entonces a mí me piden para este primer compuesto cuál es la carga del carbono. No conozco, voy a llamarlo X. Pero yo sé que los oxígenos tienen carga -2. Y hay 4 de oxígeno y 2 de carbono. Entonces la regla va a decir esto, ¿no? Cuando yo sume todas las cargas internamente, esa suma debe salirme -2. Entonces voy a sumar así. 2X porque hay 2 carbonos y -8 porque hay 8 oxígenos. Perdón, hay 4 oxígenos, ¿no? 4 veces -2 me daría -8. O sea, sumo 2X para el carbono, -8 para el oxígeno, y eso debe salirme -2. Entonces, el X yo debo calcular que es la carga del carbono, porque me están pidiendo del carbono. Entonces, como este es -2, esto pasa positivo, sería +6. 2X igual a +6. Cada X valdría +3. Ese es el primer valor de la carga que he calculado, +3. +3. Ya tenemos la primera respuesta, ¿no? Para el segundo compuesto también, este NH4 debe estar encerrado con carga +1, o sea, debe ser así en realidad. Aquí hay un nitrógeno, no conozco su carga, puede llamarle X, y hay 4 hidrógenos, ya hemos dicho que cada hidrógeno hay que conocerlo siempre +1. Hay 4 hidrógenos, entonces cuando yo sume todas las cargas de adentro, eso me debe salir +1. Como hay un solo nitrógeno sería X, ¿no? Más 4 hidrógenos. 4 hidrógenos más 1 sería +4. Y todo eso debe salirme +1, ¿no? Entonces, despejando, porque yo quiero hallar X, el valor de la carga del nitrógeno, esto pasa a resta, X saldría -3. Ese es el segundo valor que me piden, ¿no? Que es la carga del nitrógeno, -3. Y por último, me piden la carga del cloro en este tercer compuesto. Este tercer compuesto ya es neutro, ya no encierro en nada, es neutro, supera 0. O sea, cuando yo sume las cargas, me debe salir 0. El cloro, no conozco su carga. Oxígeno, el oxígeno ya sabemos que es -2. Entonces, cuando yo sume, sería sumar X y sumar aquí -4 en total, ¿no? Sería así, X más -4 es igual a 0. Significa, jóvenes, que el X, cuando esto pasa al otro lado, se vuelve positivo, sería +4. Sería +4. Aquí sí le igual a 0, jóvenes, porque esto no está encerrado en nada, no tiene carga. La suma de las cargas me da 0, aquí no. Aquí la suma de carga +1, aquí la suma de carga -2, ¿no? Entonces estos son los valores. +3 para el carbono, -3 para el nitrógeno, +4 para el cloro. Estas son las respuestas de la clave la A. Mención aparte, este compuesto en nomenclatura UPAC se llamaría dióxido de cloro, ¿no? Porque es un óxido, ¿eh? Dióxido de cloro. Y se ha hablado mucho pues, en la pandemia, ¿no? Que dice que cura el COVID y todo lo demás. Y químicamente, pues es absurdo, ¿no? Que diga que cura el COVID, ¿no? Este compuesto es un desinfectante, sí, muy efectivo contra virus, bacterias, parásitos cualquiera, pero no, pues, no cura el COVID, ¿no? Porque para que cure el COVID, dará al virus y sí lo mata. Pero la única forma de matarlo, joderlo en una cantidad pues adecuada, un veneno, morimos y también se muere el virus, ¿no? O sea, hasta ahí sería pues verdadero. Pero, o sea, como medicamento no funciona, jóvenes. A esto en la química se utiliza pues para limpiar superficies metálicas, desinfectar. Y deja todo bien, jóvenes, limpio, desinfectado, mata, ¿no? Si en una superficie metálica se estornudó y ahí está el COVID-19 y le agregan dióxido de cloro a esa superficie metálica, lo mata. Pero si está dentro de nuestro cuerpo, nosotros no vamos a tomar pues dióxido de cloro, ¿no? Así sea recontra diluido, como dicen pues algunos personajes, ¿no?
¿no? Ni un médico jóvenes en el mundo, que en todo caso, ¿no? Sea certificado, sea apoyado, ¿no? Por los laboratorios y todo lo demás, no afirma eso, ¿no? Por si acaso. En eso como comentario aparte, ¿ah? La respuesta entonces es la alternativa A. Bien, para el problema 13, me pide jóvenes indique a un ácido hidrácido. Y la respuesta es la alternativa A. A ver, esto se puede deducir, jóvenes, sin usar incluso, pues, la teoría de que es un ácido hidrácido y nada, ¿no? Porque yo, empezando desde el último, miren, voy a analizar las fórmulas y ver a qué función pertenece. Miren, elemento oxígeno, este es un óxido, ¿no? Entonces, pues no es un ácido, es la respuesta, ¿no? En esta fórmula tengo un metal que es sodio unido al OH, entonces un hidróxido, ¿no? Aquí tengo pues hidrógeno, elemento oxígeno, este es un ácido oxácido, ácido con oxígeno, ¿no? Ácido con oxígeno, entonces no es un ácido hidrácido, ¿no? Entonces, por descarte, la respuesta pues sería la A, ¿no? Sé que le viniese en el examen. De todas maneras, pues vamos a justificar, ¿no? En teoría. En la nomenclatura inorgánica se consideran, jóvenes, dos tipos de ácidos. Los ácidos oxácidos, que son ácidos con oxígeno, como esto de acá, que son compuestos ternarios que resultan de un óxido no metálico anhidro. Se nombra en el sistema clásico con la terminación oso e ico, ¿no? Así podemos hablar del ácido sulfúrico, del ácido nítrico, del ácido hipocloso, del ácido perclórico y así. Se nombran oso e ico. Mientras que los ácidos ácidos son ácidos sin oxígeno, justamente esto de acá. Son compuestos binarios que resultan de disolver un hidruro de los no metales, porque miren, este es un hidruro no metálico, hidrógeno no metal, pero no de cualquier no metal, ¿eh? De los no metales como flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y teluro, que son halógenos y anfígenos en agua. Cuando estos hidruros de estos no metales se disuelven en agua y se le da la notación AC, como aquí, que significa acuoso, por si acaso esto no significa ácido, tampoco significa antes de Cristo, AC es acuoso, ¿no? Poseen estos ácidos nombres especiales. Estos ácidos hidrácidos son ácidos especiales, son muy pocos, o sea, solamente con ellos se forman y tienen nombres especiales. Ellos no terminan en os, ni en ico, ni se ponen su valencia en números romanos, ni se ponen triácido, diácido, nada. Ellos tienen nombres especiales. Y los nombres los vamos a dar aquí como complemento, por si acaso. No es necesario acordarse completamente de esto, ¿no? Entonces, los ácidos del flúor, cloro y bromo están acá, yodo, ¿no? Flúor, cloro, bromo y yodo están acá. Todos ellos están unidos al hidrógeno y tienen notación AC. Se nombran de esta forma: ácido fluorhídrico, todos van a tener la terminación hídrico característica. Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. Mientras que el azufre, selenio y teluro, que son estos anfígenos, estos son halógenos, ¿eh? Forman ácidos con esta fórmula. H2S, H2 selenio, H2 teluro, también están en medio acuoso porque la única forma de que estos compuestos sean ácidos es que estos hidruros se disuelven en agua, por eso deben tener la notación AC, porque si no hay notación AC, jóvenes, solamente son hidruros, ¿eh? No son ácidos, debe tener que la notación AC para que indicar que está en medio acuoso. Esto es el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurídrico. Todos terminan en hídrico y estos nombres son especiales. Ya hemos dicho pues que no terminan osoico, atoito, no pues utilizamos valencia entre paréntesis, nada de ellos, no todos terminan en hídrico. Y el ácido que está acá es ácido clorhídrico, no es el único ácido hidrácido de este grupo. Si no tuviera, jóvenes, AC, sería solamente un hidruro no metálico, se nombraría como hidruro de cloro y punto. Nada más, ¿no? Pero cuando tiene notación AC, ya se convierte en un ácido, es el ácido hidrácido. Del cloro, ácido clorhídrico, ¿no? Que comercialmente se vende en forma de ácido muriático, ¿no? Que utilizamos en casa para limpieza. Bien, esto ya como algo adicional, jóvenes, si pueden recordarse, pues todos estos nombres sería maravilloso, ¿no? Bien, la clave es la A entonces. Penúltimo problema.
dice, ¿qué compuesto está mal nombrado? Y esto también, jóvenes, lo pueden deducir, en este caso, eh, sobre la base de la fórmula, ¿no? Si analizamos la composición, esa es la respuesta aquí en la B, analizamos la composición. Para indicar los nombres correctos de los compuestos de problemas debemos identificar a la función química a la cual pertenece, ¿no? Si son óxidos, si son ácidos, si son hidróxidos y así. En este cuadrito vamos a indicar sus fórmulas y la función a la cual pertenece para dar el nombre correcto. Miren, acá están los 4 compuestos. Vamos a analizar su composición. Metal, no metal, oxígeno. Metal, no metal, oxígeno es una sal. Ya hemos dado un cuadro donde podemos identificarlo, ¿no? Y en este caso el carbono tiene carga más 4. Lo pueden calcular, jóvenes, conociendo al potasio que es más 1 y el oxígeno menos 2. Su nombre va a ser carbonato de potasio, tal como está indicado acá. Esto es nomenclatura clásica, utilizando la terminación ato. El carbono también tiene carga más 2. Si hubiese empleado más 2, se llamaría carbonito de potasio, ¿no? Siempre que utilicen el más es ato. El segundo compuesto, que es la respuesta, PbO2. Tenemos un metal con el oxígeno, es un óxido metálico. Pero el plomo tiene más 4. ¿Por qué? Porque miren, cada oxígeno de aquí vale menos 2, entonces sería menos 4. Para que sea 0, el plomo debe ser más 4. Entonces su nombre correcto debe ser óxido de plomo entre paréntesis 4 y no óxido de plomo como está indicado aquí entre paréntesis 2. Por eso la respuesta incorrecta, o sea, el mal nombrado sería para él, ¿no? Siguiente, ven la fórmula hidrógeno no metal oxígeno. Hidrógeno no metal oxígeno es un ácido oxácido. El nitrógeno es más 5. Aquí pueden calcular, menos 6 hacen los oxígenos, más 1 el hidrógeno, debe ser más 5 para que todo sea 0. Se va a llamar entonces ácido nítrico porque el nitrógeno tiene mayor número de oxidación en la nomenclatura clásica, ¿no? Esto es un hidróxido, después ya nos damos cuenta de aquí, ¿no? Metal, hidrógeno y oxígeno agrupados es un hidróxido, ¿no? Tiene 3 OHs, el níquel tiene más 3. Se llamaría trihidróxido de níquel porque hay 3 OHs. Esta es nomenclatura Yupaca, nomenclatura Yupaca. Por eso el nombre incorrecto sería para la alternativa B, porque aquí el plomo no tiene valencia 2, sino tiene valencia cruz, tal como lo pueden calcular. Este 2, jóvenes, no viene del plomo, o sea, ha sido simplificado, porque el oxígeno siempre pasa 2, el ser 4 cuando se simplifica queda así. Entonces la respuesta sería, luego en el problema es incorrecto el nombre adecuado al compuesto del plomo, ¿no? O sea, esto sería pues la respuesta incorrecta, la B. Y por último, dice, indica el compuesto de mayor atomicidad. La atomicidad, jóvenes, nos indica el número de átomos que hay en la fórmula de un compuesto. Por lo tanto, pues para resolver este problema yo debo conocer las fórmulas. No tengo las fórmulas, tengo solamente los nombres. Entonces los voy a deducir haciendo el proceso inverso, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen la fórmula pueden darle el nombre, pero si ya tienen el nombre pueden volver a la fórmula, ¿no? Para determinar la atomicidad de los compuestos, que es el número de átomos que hay en cada fórmula, en cada unidad fórmula, es necesario conocer la fórmula de los compuestos, lo cual se deduce del nombre y la función a la cual pertenece. Aquí la respuesta es la A, va a tener mayor número de átomos. Aquí vamos a llenar este cuadrito. Miren, acá están los nombres: fosfato de calcio, pentóxido de dinitrógeno, hidróxido de estaño y ácido sulfúrico. Siempre que vean, jóvenes, terminaciones ato, ito, esos son sales, ¿no? Esta es una sal del tipo oxisal. Y su fórmula, jóvenes, va a ser, bueno, acá, pentóxido de nitrógeno. Bueno, aquí me dice ya que es un óxido, ¿no? Hidróxido de estaño, esto pues es un hidróxido. Ácido sulfúrico es un ácido oxácido. Los ácidos oxácidos terminan en oso-ico, ¿eh? Los ácidos hidrácidos terminan en hídrico, ya hemos dicho. Bien, sus fórmulas van a ser así. Fosfato de calcio es así. El calcio se va a unir a este ion llamado fosfato. Intercambio de valencias 3, aquí 2. Noten, jóvenes, que en esta fórmula tenemos en total ¿cuántos átomos? Miren, 3 calcios, este 2 afecta a todo lo que está dentro, 2 fósforos y 8 oxígenos. En total tendríamos 13 átomos, ¿no? 8 oxígenos, 2 fósforos y 3 calcios, 13 átomos. Pentóxido de dinitrógeno, este es fácil deducir su nombre, ¿no?
Pentóxido porque hay 5 oxígenos, 2 nitrógenos. La cantidad de átomos en la fórmula sería 7. No es el máximo. Hidróxido, estaño 4. Ponemos al estaño con 4 OH porque la valencia del estaño es 4. Estaría formado por un estaño, 4 oxígenos y 4 hidrógenos. En total nos daría 9 átomos. 4 más 4 nos da 8 estaño, 9. Ácido sulfúrico, su fórmula pues muchos ya lo conocen, que es H2SO4, ¿no? ¿Cuántos átomos hay en esta fórmula? 4 oxígenos, 1 azufre, 2 hidrógenos, serían 7. El máximo número de átomos o mayor número de atomicidad es para el primer compuesto, que es el fosfato de calcio. Este 2 jóvenes proviene del calcio porque el calcio tiene carga más 2, es un alcalino térreo. En la tabla periódica que hemos dado lo pueden deducir. Y este fosfato tiene 3, que es un ion muy común, en biología también lo ven, ¿no? El ion fosfato, ¿no? Que forma pues las bases nitrogenadas, ¿no? Y también forma pues estructuras salinas de los huesos, ¿no? Como la hidroxiapatita, por ejemplo, ¿no? Fosfato. Bien, entonces él tendría mayor número de átomos por unidad fórmula. La sal presenta mayor número de átomos por unidad fórmula. Y la respuesta entonces sería la A. Bien, con esto completamos, jóvenes, la práctica dirigida número 2. Aquí se ha indicado resúmenes teóricos porque estos dos temas, muchachos, son teóricos, ¿no? Aquí no hay que calcular pues nada, ¿no? Por lo tanto, pues es indispensable la lectura. Acá está el resumen, en esta diapositiva está el resumen, está grabado también para que ustedes lo puedan consultar, pero ese resumen, muchachos, significa pues que de todas maneras ustedes tienen que hacer el repaso pues de los libros donde está más detallado y en sus cuadernos donde han recibido pues la teoría, ¿no? En los ciclos anuales esto se da pues de forma más detallada, ¿no? En los repasos se da pues de forma directa. En los semestrales inclusive no se toca el tema de formulación y nomenclatura. Y pues se hace el tema de enlaces, ¿no? Pero en un ciclo anual se completito, ¿no? Semanas que indican pues que se puede tocar todos los temas, ¿no? Entonces, muchachos, tienen que complementar ustedes en la parte química con la lectura. Los siguientes temas que vamos a desarrollar son temas ya donde la teoría es muy pequeña, ¿no? Pequeñita, y hay más cálculos, ¿no? La parte matemática que a ustedes pues les interesa, ¿no? Después de esto sigue la parte de química de masa, donde vamos a operar con moles, masa atómica, masa molecular, el tema de gases, ¿no? Estequiometría, las reacciones químicas son más operaciones pues matemáticas, ¿no? La grabación, jóvenes, de esta clase va a estar en el intranet. Voy a también pasarle, ¿no? Al tutor la diapositiva para los que quieran descargarla, solamente la diapositiva. Bien.